Verónica Abad denuncia presiones y califica como ilegal su suspensión del cargo. La vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, ha alzado la voz frente a lo que considera una campaña injustificada en su contra dentro del ámbito político. En una reciente declaración, Abad dejó claro que su relación con el presidente Daniel Noboa ha sido estrictamente profesional, desmintiendo rumores de cercanía personal. Según la funcionaria, desde el inicio de su gestión ha enfrentado presiones para que presente su renuncia, atribuyéndolo a intereses políticos que buscan debilitar su posición. No existe una causa legítima para destituirme. Ellos inventan lo que quieran, afirmó en alusión a sectores que asegura han orquestado maniobras para apartarla de su cargo. Vamos a mirar. Al gestionar algunas cosas, como los acuerdos comerciales que se hizo con Israel, el tema de los empleos y trabajos que se logró hacer, que eso hay que destapar porque hay documentación, ¿sí? Yo hablo en base a la documentación que nosotros tenemos. Y obviamente, siendo una embajada tan pequeña, apenas de 3 personas, se pudo hacer grandes cosas para los ecuatorianos, que están bloqueadas, que no han podido dar paso a la Cancillería porque simplemente no les conviene de que se haga un trabajo. Sin embargo, la documentación, y tenemos un país amigo que siempre está abierto las puertas para poder realizar los convenios, la interferencia de conocimiento, las oficinas de innovación y emprendimiento que están en Jerusalén. Hay muchas cosas que se hizo dentro de la embajada y que, como les digo, tiene que ser un nuevo capítulo porque esto alguien tiene que darle cuentas y pedirle cuentas a la canciller de por qué ha bloqueado todo esto para el pueblo ecuatoriano. Pero usted fue a trabajar por la paz de allá y usted habla de acuerdos comerciales. Soy embajadora. Sí. Y como embajadora tengo que hacerlo. El tema es un invento. Recuerde que el decreto presidencial es inconstitucional al mandarme para arreglar la paz. Una paz que no existe y que no va a existir. Y sabemos que no va a existir. ¿De eso? Hemos asistido a conferencias, hemos estado muy cerca de las autoridades para poder hablar, conversar, que vean en Ecuador ese país que podía ser el puente de armonía entre la una parte y la otra parte. Hemos visitado, nos hemos sentado tanto como un lado como con otro lado para poder entender el conflicto. Hemos estado en diferentes y diversos actos dentro del país. Todo apunta a la persecución política. Desde el inicio que se me presionó para que renuncie, el hecho de haberme enviado a Israel en mitad de un conflicto y de una guerra, después de haberme quitado, vamos por orden, haber por decreto también ordenado la reestructura de la vicepresidencia para quitar todo el campo de acción a la vicepresidencia, en donde eso ya es el primer punto que demuestra que el tema del tráfico de influencias, de cargos, no existe, porque en realidad la capacidad que ellos nos encargaron de quitar todo lo posible que se puede hacer, quedaron las personas de carrera dentro de la vicepresidencia. Después de eso, los decretos para quitarme la seguridad, es decir, ha sido una constante presión para que yo renuncie desde el inicio. Y los mensajes que se recibiera, claro, de la presión para que pueda recibir. La canallada que hicieron a Sebastián Barreiro, eso es un daño irreparable que en su momento tendrán que pagar penalmente aquellos que están construyendo, porque es una construcción el caso Nene. Y aquí tiene que ver claramente, ya hasta este momento, las pruebas que están dentro del proceso, que lo están tomando los jueces y los peritos de los jueces, en donde ya hay información que no existe tal, que no hay evidencia dentro de las pruebas supuestas que todo apunta a la persecución política. Desde el inicio que se me presionó para que renuncie, el hecho de haberme enviado a Israel en mitad de un conflicto y de una guerra, después de haberme quitado, vamos por orden, haber por decreto también ordenado la reestructura de la vicepresidencia para quitar todo el campo de acción a la vicepresidencia, en donde eso ya es el primer punto que demuestra que el tema del tráfico de influencias, de cargos, no existe, porque en realidad la capacidad que ellos nos encargaron de quitar todo lo posible que se puede hacer, quedaron las personas de carrera dentro de la vicepresidencia. Después de eso, los decretos para quitarme la seguridad, es decir, ha sido una constante presión para que yo renuncie desde el inicio.
y los mensajes que se recibiera, claro, de la presión para que pueda recibir. La canallada que hicieron a Sebastián Barreiro, eso es un daño irreparable que en su momento tendrán que pagar penalmente aquellos que están construyendo, porque es una construcción el caso Nene. Y aquí tiene que ver claramente, ya hasta este momento, las pruebas que están dentro del proceso, que lo están tomando los jueces y los peritos de los jueces, en donde ya hay información que no existe tal, que no hay evidencia dentro de las pruebas supuestas que ellos han presentado, justicia, que no la tenemos, y que justamente vuelven a levantarme ese caso únicamente con el objetivo de poder llegar a mí. Vemos a una fiscal tomando el caso de mi hijo para poderme acusar a mí, cambiar el delito para encajar entre las causas que encierra la Constitución para mi destitución y pedirme que me retire la inmunidad en la Asamblea Nacional. Es más claro que el agua para poder quitarme la inmunidad, y la Asamblea les dijo no. ¿Por qué razón les dijo no la Asamblea? Porque nunca hubo un documento para que la Asamblea Nacional por lo menos diga aquí sí hay o se pinta un caso o hay tráfico de influencia. ¿Por qué es que me pusieron a mí para encajar? Le vuelvo a repetir, cambiaron el delito para poder, ya no era influencia porque por eso no puedo ser destituida, tuvieron que cambiar el delito para que pueda ser. El delito que entra como la causal dentro de el tema de, no recuerdo exactamente la causal que encierra para poderme, esta vez que fue la Asamblea, pero la Asamblea ni siquiera recibe un solo papel en donde pueda, toda la información es confidencial supuestamente. Y la Asamblea dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo quiere que le quitemos la inmunidad si no nos presenta un documento en la Fiscalía o los jueces de que existe un delito de mi parte para la destitución? Abad calificó como ilegal la suspensión que ha sido objeto de controversia en los últimos días, subrayando que estas acciones vulneran el debido proceso y la institucionalidad del país. La vicepresidenta enfatizó que se mantendrá firme en su posición, defendiendo su derecho a ejercer el cargo para el cual fue elegida democráticamente. Estas declaraciones surgen en un contexto político marcado por tensiones internas en el gobierno y una creciente polarización en la administración de Noboa, lo que genera cuestionamientos sobre la estabilidad de la dupla presidencial y las implicaciones que esto podría tener para el futuro político del Ecuador. Qué terrible. Y esperemos que pronto Verónica Abad asuma la presidencia, como tiene que ser, pero estoy casi convencido que don Facho no la dejará. No se olvide, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.